Bueno, pues vamos a ver primero el ejercicio a escala natural en las vistas, que es la forma representativa más usual, ya que el diédrico nos facilita casi siempre verdaderas formas. En este caso es una pirámide y la planta va a estar apoyada, o sea, la base de la figura coincide con el plano horizontal del sistema diédrico, que utiliza dos planos de proyección mínimo. Vale. A veces podemos utilizar solo una vista, ya veremos en qué casos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un cilindro y lo acotamos en planta, pues no necesitamos el alzado. Pero nosotros, por regla general, cuando la pieza tiene cierta complejidad, vamos a utilizar estos tres planos de proyección, ¿vale? Bueno, lo veis, ¿no? Los tres planos se forman entre ellos un ángulo de 90 grados, ¿vale? Aquí marcamos la intersección de los dos planos verticales y esta línea la podemos continuar. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el fundamento del sistema que vamos a utilizar, y siempre vamos a coger las dos vistas de manera que, esto pasa siempre en diédrico, los elementos están alineados en una vertical. O sea, sería uno de los primeros teoremas del sistema diédrico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, dibujo aquí la planta de la figura, la voy a poner aquí, ya calco esto, ya que es escala natural. Bueno, aquí sale ligeramente más grande, pero bueno, entendemos que esto tendría el mismo tamaño. Y visto desde arriba, estas dos líneas y estas dos se ven, o sea, estas cuatro aristas de intersección de los cuatro planos, ¿no? Esta será la planta de la figura, ¿vale? Bueno, pues lo primero, básico. La intersección del plano horizontal y vertical que llamamos es esta línea que llamamos, ¿alguien sabe el nombre? Línea de tierra, ¿no? Bueno, segundo, tenemos la proyección ortogonal de esto. Esto quiere decir que, por ejemplo, el vértice queda proyectado aquí y este punto tendrá su proyección sobre la vertical. O sea que cualquier punto del sistema diédrico va a tener siempre sus proyecciones sobre ortogonales, ya que el sistema diédrico son proyecciones ortogonales. Por último, marcamos aquí la altura de la figura, más o menos por aquí. Y fijaros que, por ejemplo, ahí la altura está en verdadera magnitud, o sea, tiene su altura real, ¿no? Lógicamente, las caras no están en verdadera magnitud, las caras laterales, porque están inclinadas. Ya veremos cómo calcularlas en verdadera magnitud, o sea, con su verdadera forma y magnitud de las aristas, ¿no? Bueno, pues este sería el fundamento del sistema diédrico. Tenemos dos vistas y podemos proyectar también ortogonalmente la tercera. Entonces, si yo proyecto este punto, también quedará a igual altura. Aquí hago una línea horizontal y proyecto este punto, proyecto este, y ahora pasaría con el compás esta longitud. A ver. Y pasaría también esta longitud, de manera que ahí me vuelve a salir otra vez la misma vista que en el alzado, desde aquí hasta aquí y por el punto medio. Bueno, todo el mundo entiende que esta es la proyección en perfil, ¿no? Sí. Entonces, recordad el sistema, fundamento. Cojo la figura, la proyecto ortogonalmente sobre los tres planos de proyección. Una vez que la tengo proyectada, sus vistas, lo que hago es hacer este giro de 90 grados y ahora vuelvo a girar esto así. Con lo cual ya tengo planta, alzado y perfil. ¿Vale? ¿Se entiende, no? ¿Qué se desprende de esto? Primero, que nunca me podréis hacer, por ejemplo, aquí coloco la planta y el alzado lo coloco aquí. No, no, no. Deben estar alineados. Igual si hacéis un perfil. En esta figura no se suele hacer perfil porque es igual al alzado, ¿no? Pero hay otras más complejas que sí. Imaginaros que, por ejemplo, esto tuviera un hueco cilíndrico aquí. Entonces yo creo que el perfil sería muy conveniente porque nos dice que esto es una circunferencia, ¿vale? Y ahora habría que proyectar esto por aquí y vendría por aquí el hueco cilíndrico. Y al proyectar esto aquí abajo tendríamos esta elipse y aquí esta otra elipse y el cilindro hueco, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿no? En este objeto sí que sería necesario pues hacer el perfil, porque lo primero que nos va a decir es que el hueco
realmente es cilíndrico. Mientras que si solo tuviéramos planta y alzado, yo no sé si esta elipse corresponde, por ejemplo, a un cilindro elíptico, por ejemplo, ¿no? Que los hay, ¿no? Entonces, la ventaja de trabajar con vistas es esa, ¿no? Hay muchas más, que ya iremos viendo, ¿no? Entonces, fundamento. Coloco la figura donde quiera. Esto podría estar a cierta altura, podría estar inclinado, sería complicado, ¿no? Por entonces, ahí habría que calcular cómo sale el alzado, ¿no? Bueno, pero bueno, está en una posición muy sencillita, ¿no? Proyectamos esta altura, proyectamos todos los puntos ortogonalmente, siempre el punto que denominamos A'1, A'2 quedarán siempre sus proyecciones alineadas en una ortogonal a la línea de tierra, y aquí igual, al proyectar este punto aquí, tendremos la tercera proyección que corresponde a esto. A'3 siempre queda alineado en una horizontal con A'2, mientras que aquí si hacemos una vertical y traemos mediante un giro esta distancia al vértice, obtenemos aquí la proyección A'1. O sea que en realidad las tres proyecciones del punto serían tales que deben estar alineadas, y aquí mediante un giro, ¿vale? Bueno, pues ese sería el fundamento del sistema que vamos a utilizar siempre, ¿vale? Y lo vamos a utilizar pues a escala, como en este caso real, natural se llama, ¿no? Que quiere decir que tiene las medidas tal y como son las de la pieza, o cambiaremos la escala, ¿vale? Ya iremos viendo cómo haremos eso, ¿no? Y una vez que tenemos esto, vamos a hacer las perspectivas. Entonces, ahora cojo, ya que tengo aquí el cuadrado, lo coloco en una posición cualquiera. De repente esto tiene esta altura, a ver qué altura tiene. Parece que la altura es más grande que esta medida. Ah, pues es igual. Bueno, pues no. Es un estudio psicológico de que, bueno, es 1 milímetro más grande. Bueno, vamos a imaginar que es igual. Entonces, si yo hago una perspectiva militar, entonces coloco esta arista y coloco aquí la cara superior de ese prisma, que sería un cubo, sin reducción en altura, ¿no? Ya hablaremos de las medidas. Entonces, al hacer la intersección de estas dos líneas, tengo ahí el vértice de la pirámide, ¿vale? Con lo cual ya puedo trazar ahí la pirámide. Entonces, uno este punto con este punto con este con este, y ahí detrás esta línea, esta otra. Ahí vemos otro detalle del dibujo técnico que me exige que las líneas que no se ven aparezcan discontinuas, ¿vale? Líneas ocultas son discontinuas, todo el mundo lo entiende, ¿sí? Están por detrás. Fijaros que aquí no he aplicado una reducción. Para que sea real, pues se suele aplicar una reducción en altura, y esta es la perspectiva militar, ¿no? Porque si le pongo la misma medida, imaginaros un cubo aquí. De repente cojo la misma medida y esto no parece un cubo, parece más alargado, ¿no? Y coloco aquí la cara de atrás. Bueno, pues esta es otra de las cosas que vamos a hacer, es aplicar sus reducciones, ¿no? Vale. Entonces tenemos el cubo en perspectiva militar y ahora en perspectiva caballera, sin reducción. Reducción, que quiere decir que esto reduciría y lo haría más pequeño, ¿no? Cogemos el punto medio aquí y ya podemos unir este punto de manera que ahora tenemos la pirámide en perspectiva. ¿Alguien sabe cómo se llama esta perspectiva? Caballera. Exacto, caballera. Ahí tenemos ya la pirámide, ¿vale? Por detrás, esto es un paralelogramo, pues haremos esta línea, esta otra, y dibujaremos aquí esta línea también. Bueno, ya tenemos ahí la pirámide sin reducción. Entonces, perspectiva caballera. Bueno, tenemos otra. Fijaros que aquí las caras del cubo tenemos esta en verdadera forma y aquí esta. Ahora de repente el cubo ya no tiene ninguna cara en verdadera forma. Podría ser este, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se llama esta perspectiva del cubo? Una sonométrica, ¿no? Asonométrica. Vale, entonces cogemos aquí la intersección de las dos diagonales de la cara superior
y este es el vértice superior de la pirámide. Fijaros que lo que estamos haciendo es meter la pirámide en un cubo. Es más fácil dibujarla así que dibujarla de otra manera, ¿no? Entonces unimos ese punto con los tres estos anteriores y aquí la línea de atrás ya coincide con esto y esto vendrá por aquí hasta este vértice. Asonometría isométrica, ¿vale? Fijaros que en la asonometría isométrica las caras ya no aparece ninguna en verdadera forma, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, tenemos otra perspectiva que sería la perspectiva, por ejemplo, tres tipos de perspectiva cónica. Una perspectiva cónica oblicua de 2 puntos de fuga donde hacemos el cubo y ya calcularemos las medidas. Fijaros que en esta perspectiva las paralelas tienen un punto en común, siempre, ¿vale? Entonces, calculamos el punto central de la cara superior y lo unimos con los de atrás, ¿no? Entonces, uniendo este punto con los otros, tenemos una perspectiva cónica oblicua de 2 puntos de fuga donde inscribimos la pirámide, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos aquí detrás, unimos con ese punto, perspectiva cónica oblicua de 2 puntos de fuga. Mientras que si la perspectiva cónica es frontal, hay un punto de fuga, entonces hacemos un cuadrado, fugamos hacia un punto y colocamos aquí otro cuadrado. Vamos a hacer este, por ejemplo. Ya tenemos ahí el cuadrado y la línea de atrás. Vale. Con lo cual la intersección de las dos diagonales de la cara superior nos genera este vértice que uniremos también con estos 4 vértices. ¿Vale? Entonces tenemos esta línea, tenemos esta, esta. Hola. Tenemos esta. Vale. Todo el mundo lo ve, ¿no? Entonces, sí, simplemente fíjate, es tan sencillo como esto. Si tú haces un cuadrado y mandas esos vértices hacia un mismo vértice sobre una línea que llamaremos de horizonte, ¿no? Entonces, al hacer aquí otro cuadrado que quede homotético proporcional al anterior desde este vértice, basta con hacer las diagonales y tienes ya el punto este. Vale. Y la anterior, en vez de tener un punto, pues tienes 2. Estas también fugan. Aquí las dos estas son paralelas, pues ahora estas 2 fugarán hacia un mismo punto. Ahora, con lo cual tenemos aquí el cuadrilátero, ¿no? Y abajo lo mismo, a este mismo punto. ¿Vale? Ahí tenemos el cubo. ¿Vale? Bueno, esto en todo caso lo vais a tener grabado, ahí lo podéis ver cuantas veces queráis. Bueno, tenemos perspectiva cónica oblicua de 2 puntos de fuga, de un punto de fuga, y tenemos la de 3 puntos de fuga, aunque no vamos a notar mucha diferencia, ¿no? Bueno, vamos a ver la de 3 puntos de fuga. Pues hacemos el cuadrilátero superior y ahora aquí consideramos otra fuga hacia abajo. Bueno. Bueno, pues tenemos aquí la intersección de estas dos, otra vez este vértice. Fijaros que aquí, pues, se parece bastante a esta de aquí, ¿no? Vale. Si me podéis hacer un favor, cerrar la puerta, si podéis, porque ahí con los ruidos. Vale, gracias. Bueno, pues fijaros que esta es la de cuadro inclinado. Pero, para ver mejor el efecto, pues lo ideal sería hacer más pirámides, y entonces sí que vamos viendo que todas estas pirámides son tales que las alturas se van inclinando, ¿no? Y entonces entendemos mejor que estamos en cuadro inclinado, ¿no? Vale. O sea que aquí las pirámides se van inclinando las alturas, ¿no? Pues tendríamos ya aquí, por ejemplo, la primera pirámide por aquí, la siguiente por aquí, etcétera.
La siguiente aquí. Bueno, pues esta sería la de cuadro inclinado. ¿Qué diferencia habría entre la de cuadro inclinado y esta? Bueno, antes lo vimos. Si vemos un edificio así, no sé si a alguien se le ocurre, para poder ver un edificio de esta manera, ¿a alguien se le ocurre qué habrá que hacer? Imaginaos el edificio visto desde arriba. Bueno, pues lo que hay que hacer, si lo queréis hacer en fotografía, que esto se utiliza mucho en ilustración, en cómics, por ejemplo, para Spider-Man, etc., pues es inclinar la cámara. Entonces antes hicimos fotos, luego mostramos alguna donde hicimos una foto ahí a esa esquina y vemos que efectivamente sale así, si la cámara en vez de estar en vertical, pues la inclina un poco, ¿vale? Bueno, tenemos ya la de cuadro inclinado, la oblicua, la frontal, y luego nos faltarían las de curvatura, ¿no? Como decíamos, lo que está más lejos se ve más pequeño, entonces la habitación hacia aquella esquina viene así, hacia la otra esquina viene así, y por tanto la habitación la veremos con curvatura, ¿no? Y pasaría luego para otra pared, aquí si pongo otra pared, pues lo mismo, esto viene así y hacia este lado viene así, con lo cual también marcaríamos aquí curvatura, ¿vale? Y aquí la intersección, ¿vale? Y si esta es paralela a esta de aquí, pues irá hacia el mismo punto. Bueno, pues ahí tenemos varias paredes, ¿no? Vale. Bueno, perspectiva curvilínea, haremos algún boceto, pero casi no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar todas las demás, así ya sabemos más o menos cómo se dibujan. Y vamos a empezar con ese trabajo libre con las vistas de la figura, ¿no? Y cogéis la figura que queráis y hacemos una de estas dos perspectivas, que son las más sencillas, caballero militar, ¿vale? Aplicando luego las medidas, las reducciones, etcétera. Bueno.